¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de Hebreos. Autor. Aunque algunos incluyen el libro de Hebreos entre los escritos del apóstol Pablo, la identidad cierta del autor sigue siendo un enigma. Falta el saludo habitual de Pablo común a sus otras obras. Además, la sugerencia de que el escritor de esta epístola se basó en el conocimiento y la información proporcionada por otros que fueron testigos de Cristo Jesús, Hebreos capítulo 2 versículo 3, hace que la autoría paulina sea dudosa. Algunos atribuyen a Lucas como su escritor, otros sugieren que Hebreos pudo haber sido escrito por Apolos, Bernabé, Silas, Felipe o Aquila y Priscila. Independientemente de la mano humana que sostuvo la pluma, el Espíritu Santo de Dios es el autor divino de toda la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por lo tanto, Hebreos habla con la misma autoridad canónica que los otros 65 libros de la Biblia. Fecha de escritura. Clemente, padre de la Iglesia primitiva, citó el libro de Hebreos en el año 95 d. El sistema de sacrificios del Testamento que ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, indica que el libro fue escrito alrededor del año 65 después de Cristo. Propósito de la escritura. El difunto Dr. Walter Martin, fundador del Instituto de Investigación Cristiana y escritor del libro más vendido El Reino de los Cultos, bromeó con su habitual forma irónica de que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo a otros hebreos, diciéndoles a los hebreos que dejen de actuar como hebreos. En verdad, muchos de los primeros creyentes judíos estaban regresando a los ritos y rituales del judaísmo para escapar de la creciente persecución. Esta carta, entonces, es una exhortación para aquellos creyentes perseguidos a continuar en la gracia de Jesucristo. Versos clave. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Breve resumen. El libro de Hebreos se dirige a tres grupos separados: los creyentes en Cristo, los incrédulos que tenían conocimiento y una aceptación intelectual de los hechos de Cristo, y los incrédulos que se sintieron atraídos por Cristo, pero que finalmente lo rechazaron. Es importante entender a qué grupo se dirige en qué pasaje. Dejar de hacerlo puede hacer que concluyamos de manera inconsistente con el resto de las Escrituras. El escritor de Hebreos menciona continuamente la superioridad de Cristo tanto en su personaje como en su obra de ministración. En los escritos del Antiguo Testamento, entendemos que los rituales y ceremonias del judaísmo apuntaban simbólicamente a la venida del Mesías. En otras palabras, los ritos del judaísmo no eran más que sombras de lo que vendría. Hebreos nos dice que Cristo Jesús es mejor que cualquier cosa que la mera religión pueda ofrecer. Toda la pompa y circunstancia de la religión palidece en comparación con la persona, obra y ministerio de Cristo Jesús. Es la superioridad de nuestro Señor Jesús, entonces, el tema de esta elocuentemente escrita carta. Conexiones.
Quizás en ninguna parte del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento se enfoca más que en el libro de Hebreos, que tiene como fundamento el sacerdocio levítico. El autor de Hebreos compara constantemente las deficiencias del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, con la perfección y la consumación en Cristo. Donde el antiguo pacto requería sacrificios continuos y una expiación anual por el pecado ofrecida por un sacerdote humano, el nuevo pacto proporciona un sacrificio único por medio de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 10, y acceso directo al trono de Dios. Para todos los que están en él. Aplicación práctica. Rica en doctrina cristiana fundamental, la epístola a los Hebreos también nos da ejemplos alentadores de los héroes de la fe de Dios que perseveraron a pesar de grandes dificultades y circunstancias adversas. Hebreos 11. Estos miembros del Salón de la Fe de Dios brindan evidencia abrumadora en cuanto a la seguridad incondicional y la confiabilidad absoluta de Dios. Del mismo modo, podemos mantener una confianza perfecta en las ricas promesas de Dios, independientemente de nuestras circunstancias, al meditar en la fidelidad sólida como una roca de la obra de Dios en las vidas de sus santos del Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos anima mucho a los creyentes, pero hay 5 advertencias solemnes que debemos prestar atención. Existe el peligro de la negligencia. Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 4. El peligro de la incredulidad. Hebreos capítulo 3 versículo 7 al capítulo 4 versículo 13. El peligro de la inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 5 versículo 11 al capítulo 6 versículo 20. El peligro de fracasar soportar. Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 39. Y el peligro inherente de rechazar a Dios. Hebreos capítulo 12 versículos 25 al 29. Y así encontramos en esta obra maestra culminante una gran riqueza de doctrina, un manantial refrescante de aliento y una fuente de advertencias sanas y prácticas contra la pereza en nuestro caminar cristiano. Pero aún hay más, porque en Hebreos encontramos un retrato magníficamente representado de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra gran salvación. Hebreos capítulo 12 versículo 2. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.